Primera de Timoteo, capítulo 4. Sí. Primera de Timoteo 4, del 6 al 16. Estamos aquí en la casa donde el hermano Roger Castro. Aquí estamos en lo que le llaman Lagos del Coyol. Y estoy agradecido con Dios y ha sido lo más lindo estar en comunión con el hermano Roger y su esposa Nelly. Y también estoy con Roberto Hall. Estamos haciendo tiempo para mientras viene Sonia y la hermana Gladys. Entonces, aquí estamos. Siempre es bueno que los hermanos conozcan el sabor de otros hermanos. Entonces dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A mí, hermano Roger, yo hago preguntas, Roger, pero yo hago la pregunta y de una vez contesto, para que sea provechoso el tiempo. Correcto. Entonces a mí me llama la atención, hermano Roger, que yo me he encontrado muchas personas que tienen el evangelio de la salvación, pero que viven una vida como que si no fueran salvos. Y entonces a mí me llama la atención y yo medito y medito, no porque yo sea muy bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que en mí hay un resorte que no me deja en paz. Y constantemente yo estoy compartiendo la palabra. Siempre estoy aprovechando. Estoy conversando con alguien y de pronto ya estoy compartiendo la palabra. O normalmente tengo mi agenda y por medio de Zoom o por medio de Jitsi Meet, yo comparto mucho la palabra con personas que están cerca de mí, ¿verdad? Y y cuando yo comparto con ellos, algunos de ellos tienen la salvación. Y yo me pregunto, porque en la conversación que tenemos yo me doy cuenta que esa persona que tiene la salvación nunca me testifica ni nunca escucho de él que aprovecha el tiempo para compartir el tesoro, ¿verdad? El tesoro de la salvación. Entonces yo pues no le digo nada, sino que yo me pongo a meditar y yo me digo, qué raro, ¿qué es lo que hacemos mal? O
¿por qué nos cuesta tanto testificar? Entonces yo medito en un escenario y medito en otro escenario y me hago un supuesto y he concluido, hermano Roger, he concluido de que si una persona que ha nacido de nuevo no comparte el evangelio, he concluido con lo siguiente. También cuando digo concluido, no digo que es exactamente eso que está pasando, pero yo concluyo más o menos así como para poder entender un poco para mí mismo. Entonces, una de las cosas en las que yo concluyo es lo siguiente. O esa persona que dice que tiene la salvación definitivamente no es salva, entonces quiere decir que es una persona que lo que tiene es mucho conocimiento, que no es lo mismo que ser salvo. Otra conclusión a la que llego y es, esa persona dice que tiene la salvación, pero la revelación o el conocimiento o como él entiende el pecado no es correcto en él. Tiene un concepto del pecado diferente al que dice la Biblia. Y otra conclusión a la que yo llego es que, no se preocupe, hermana Nelly, más bien le agradezco mucho, qué rico fresco. No, sí, bárbaro, aquí estamos bien atendidos. Estamos súper bien atendidos, un fresquito de cas, dijo mi papá. Solo los dioses se toman un fresquito de cas como este. Y la tercera conclusión, yo no sé si he sacado otras o no, pero de momento esas son las que me acuerdo, es que el evangelio que esa persona dice que tiene, de alguna manera no se lo expusieron correctamente. Entonces tienen un evangelio, no sé ni cómo decirlo, tiene un evangelio que no lo, ¿cómo le digo? Que no lo impulsa a la predicación. Que no lo impulsa a la predicación. Yo no digo que todos tienen que ser como soy yo. No, yo no digo eso. Yo nada más digo que desde que en noviembre del 95 que yo salí de la casa del pastor Daniel Yo en aquel momento, cuando yo llegué a mi casa, yo despertaba a Jenny y le decía, cariño, ya sé qué fue lo que pasó en la cruz. Yo llegué como electrizado, o sea, ¿qué es lo que quiero decirle? Que llegué a predicarle a Jenny inmediatamente. Y hermano Roger, yo no llevo datos estadísticos ni nada más quiero decirle que en mí hay algo que no es mío, que me hace abrir la boca para la predicación, desde el año 95, desde el primer día que Dios me libera del pecado, me revela la condenación que había sobre mí y me libera que no merecía ir al cielo y me revela que Jesucristo me encontró, me liberó del pecado, me explicó y me reveló en mi corazón qué fue lo que pasó en la cruz y que me llevó al cielo santo y que estoy en el cielo santo. Inmerecidamente, ¿verdad? Entonces constantemente yo estoy predicando una cosa aquí, otra cosa para allá, y ya le digo, converso con las personas, pero no llevo ni 3 minutos y ya yo siento en mi corazón y en mi mente cambiar de tema y empezar a conversar y testificar sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a resumir un poquito las conclusiones a las que yo he llegado, porque yo observo que hay algunas personas que tienen tienen la salvación, pero yo los veo muy pasivos. Entonces yo digo, entonces yo concluyo, bueno, si son pasivos y no predican es porque
no conocen exactamente qué es el pecado y por lo tanto entonces no tienen sensibilidad para predicar. Segundo, el evangelio que le presentaron es un evangelio que no se parece, que no es como el mío, ¿verdad? Y la otra cosa que yo he concluido es que dudo de que sea salvo. Dudo. Porque una persona que recibe la salvación, hermano Roger, inmediatamente empieza a predicar, pero inmediatamente. Amén. No hay manera, ¿verdad? No se calla. Y claro, cuando uno está recién nacido de nuevo, hay un gozo y un enamoramiento de la salvación. Lo que pasa es que en mí, cuando yo decaigo, o sea que de pronto me quedo muy pasivo, nunca estoy pasivo del todo, sino que la predicación de la iglesia, la predicación de los pastores o de un hermano, o un testimonio o una actividad inmediatamente me despierta y ya me acomoda el corazón. O Jenny me ayuda mucho y Jenny me dice, ¿qué te pasa? Que te estás todo oscuro, ¿verdad? Y entonces uno reacciona inmediatamente, o sea, no es que yo retomo la predicación, no, es que en mí empieza otra vez a funcionar esa necesidad de compartir. Entonces, en los últimos tiempos, hermano Roger, yo me he puesto a pensar que el evangelio Dios tiene que darle a uno, porque la Biblia lo dice, que hay que ser astuto. Un vendedor exitoso es una persona que tiene buena conversación, dibuja muy bien el producto que va a vender porque cree en el producto y convence a la persona del producto que está vendiendo y la persona te lo compra. Entonces digo yo, ¿será que el pastor Daniel me vendió a mí un evangelio y me dibujó el producto del evangelio de una forma que yo lo pude absorber, o Dios permitió que yo lo absorbiera, y hay mucha sensibilidad para mí en exponer el evangelio? ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando uno está predicando, uno tiene que presentar, uno tiene que vender, por decirlo de alguna forma, el evangelio que tenga sentido en este raciocinio en que nosotros vivimos. Cuando digo que tenga sentido, lo que quiero decirle es que uno tiene que presentar la obra redentora de Jesucristo de una manera que la persona que lo está escuchando entienda, ahora entiendo qué es lo que está diciendo la Biblia, por qué lo está diciendo y cómo lo está diciendo y que yo no sabía eso. Entonces voy a poner un ejemplo. Sí o sí, hermano Roger, cada persona carga en sí algún tipo de dificultad o alguna situación que no lo hace feliz, ¿verdad? Y entonces, los que Dios nos ha revelado el evangelio, nosotros podemos darnos cuenta de que si una persona que tiene muchas dificultades, entonces yo digo, necesita el evangelio. Pero también yo he visto que muchas personas que tienen casi todas las necesidades cubiertas, pero que uno ve que del todo no es feliz, entonces digo, necesita el evangelio. Porque hay personas muy vacías. Usted conversa con ellos y son muy, muy, muy vacíos. Y el tema de conversación son temas muy triviales, muy, muy llenos de... A ver, ¿cómo lo digo? Son temas que no son profundos, son temas muy populares, como por ejemplo el fútbol,
Baila Contigo, Baila Conmigo, o ahí Canal 7 el domingo, o hablan un poco de política, o hablan del premio mayor de la lotería. O sea, te hablan temas que no tienen nada de importancia, ¿verdad? No se preocupe, voy a pararlo. Ustedes no saben, hermano Roger, es que estoy grabando lo que estoy conversando para luego compartirlo. Entonces le voy a decir a las personas que van a escuchar que ellos no saben que he tenido que parar el audio varias veces. Entonces, cuando lo retomo, no sé cómo retomarlo, porque se me han perdido las ideas, pero no importa. De todas formas, voy a volver a hacer un resumen. Me he dado cuenta, hermano Roger, que no hay sensibilidad para testificar de Jesucristo. Y si no hay sensibilidad para testificar de Jesucristo, quiere decir que, aunque suene muy raro, esa persona no valora la obra redentora de Jesucristo. Y si no la valora es porque no sabe el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque la persona que le compartió acerca de la obra redentora de Jesucristo, le presentó un Jesucristo más o menos muy educado, muy sabio, y que lo invita a vivir una vida moralmente bien. Nos decía el pastor Daniel John en aquel entonces, vivir bien, vivir moralmente bien, ser una persona educada y culta, es lo básico de un ser humano, es lo básico. Pero una persona que ha nacido de nuevo, no solamente tiene esa base, sino que tiene mucho más cosas que dar a las personas que están alrededor. Porque si esa persona que recibió el Evangelio de la boca del que lo recibió, no le presentó lo que significa Jesucristo. Le presentó un Jesucristo muy culto, un Jesucristo muy moralmente muy bueno. Le presentó un Jesucristo como muy sabio, pero no le presentó un Jesucristo como Salvador. Entonces ahí es donde yo quiero profundizar para ir aterrizando esta conversación. Yo le decía al hermano Roger que a mí me gusta hacer preguntas, pero yo hago las preguntas y continúo, ¿verdad? Porque a mí me enseñó el pastor Daniel Yo que el tema de hacer preguntas no es para que las personas le contesten, sino que hacer preguntas es para que las personas hagan una pausa y digan, ¿cómo contestaría yo? Pero para eso el que está compartiendo la palabra es el maestro o la persona que Jesucristo está usando y es el que tiene que enseñar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para que las personas puedan valorar la obra redentora de Jesucristo y que en su corazón solamente exista la necesidad de compartir la palabra, quiere decir que esa persona tiene un profundo agradecimiento por lo que Jesucristo hizo. Y tener un profundo agradecimiento por lo que Jesucristo hizo, quiere decir que esa persona sabe que no merecía que Jesucristo lo visitara y que esa persona merecía recibir mucha dificultad mientras está vivo y recibir las consecuencias después de morir. Y que lo que Jesucristo lo salvó de una fuerza, de un espíritu inmundo muy potente, que lo que quería era destruirlo. Entonces, cuando uno empieza a vender el evangelio de esa manera, entonces, y la palabra de Dios a través del poder del Espíritu de Dios le revela a uno la obra redentora de Jesucristo, entonces
uno valora y uno no deja de hablar. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando una pareja tiene niños y recién están casados, mientras los niños están creciendo, 1, 2 años, 3 años, 4 años, lindísimos los niños, ¿verdad? Y uno torpemente, muchas veces uno no los disciplina porque las cositas feas que los niños hacen a uno le hacen gracia, ¿verdad? Que le faltan el respeto a uno y uno se ríe de ellos, porque son tiernos los niños, 5, 6 años, 7, y entran a la escuela y ahí van más o menos, 8, 9, y ahí van y todo va bien, todo va bien. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tienen 11, 12, 13 años. ¡Santo Dios! Ahí se da uno cuenta exactamente de la fuerza del pecado. Ahí uno se da cuenta que un niño de 5 o 6 años que usted lo domina y le dice, móntese aquí, quédese aquí y no me haga caritas, y usted lo agarra y pum, y lo pone a la fuerza. Pero ya cuando un muchacho tiene 11, 12 años, usted no puede hacer eso. Porque ya se te paran, ya se te rebelan, ya te hacen ojos. Entonces ahí donde uno se da cuenta la fuerza del pecado. Y entonces uno dice, pero ¿cuándo este hijo mío, cuándo me vio a mí fumando? ¿Cuándo me vio a mí tomando? ¿Cuándo me vio a mí siendo tan maleducado? ¿Cuándo me vio a mí que yo abandono la escuela y el colegio? ¿Cuándo me vio a mí metido en una gavilla? Decía papá. Usted y yo sí entendemos esa palabra. Gavilla es un grupo de vagos ahí en la calle, ¿verdad? ¿Qué quiero decirle? Que a los 11, 12 años, 13 años, se te paran y te miran cara a cara. Y uno le dice, ¿pero por qué estás fumando? Y le dice, ¿a usted qué le importa, papá? Usted es un anticuado. Y entonces uno le dice, ¿pero por qué viene a estas horas? No, mi tata, duérmase. ¿Pero por qué usted está tomando licor? ¿A usted qué le importa? Tengo mi propio dinero, le dicen a uno. Y ya andan asaltando. Entonces aquel niño de 3, 4, 5 años, precioso, cuando tiene 11, 12 años, es una fiera. Es una fiera. Entonces uno dice, cuando las familias le cuentan a uno, diácono, ven, ya no sé qué hacer con mi hijo. Entonces inmediatamente se da cuenta, esta familia y ese muchacho lo que necesitan es ser libre del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es como aquel hombre endemoniado garadeno de Marcos capítulo 5, que solamente anda en los sepulcros y que no hay cadenas que lo sostengan y que se hiere con piedras y anda pegando gritos en los sepulcros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese hombre garadeno lo que tiene es un espíritu inmundo que lo domina. Lo mismo un muchacho de 11, 12 años, 13 años. ¿Qué es lo que lo domina a ese muchacho? Un espíritu inmundo muy potente, muy fuerte, que es capaz de levantársele y faltarle el respeto al papá. Montones de casos hay de muchachos que a los 12, 13 años le pegan al papá, le pegan a la mamá. Pero resulta ser que tenía 5, 6 años, 7 años, preciosos los niños. Pero ya viene un momento, viene el momento en que ya usted no lo puede controlar. Entonces uno sabe que lo que ese muchacho necesita es ser libre del pecado. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que voy a parar este audio aquí y voy a hacer uno nuevo para poderlo viajar, para que pueda irse por WhatsApp.